Después de 2 años de confinamiento en casa, los niños han retornado a las clases presenciales y con esto, lastimosamente, la violencia escolar y el bullying. Según el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar, CICB, del Ministerio de Educación, desde marzo a mayo de este año se han reportado 1.139 denuncias por violencia física, psicológica y sexual entre escolares en nuestro país, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado Gamboa y sobre este tema hemos invitado, nos va a acompañar el día de hoy, la especialista Rosemary Escalante. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, especialista en niños, adolescentes y familia, tiene una experiencia amplia en el sector educativo, realizando abordajes preventivo-promocional de la salud e intervención en niños, adolescentes y familias. Bienvenida, Rosemary. Eh, por favor, de acuerdo a tu expertise, Rose, coméntanos desde casa, ¿cómo podemos prevenir estos comportamientos agresivos de los niños con los niños? Okay. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Saludos a todos los que están viendo el canal. Un gusto de poder participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en relación a la pregunta que mencionas, ¿no? De cómo podemos prevenir esos comportamientos agresivos desde el casa, desde la familia, ¿no? Es importante ver nuevamente y recordar que el bullying forma parte de lo que es la violencia escolar. Como medidas dirigidas para prevenir y erradicar este tipo de violencia, emergen en sí tres categorías importantes. Uno, que es justamente la intervención en familia, lo que es lo que hace la actividad del centro educativo, y la vinculación entre la familia y el centro educativo también. Ahora, en relación solamente al ámbito familiar en casa, es necesario en sí acciones, ¿no?, que promuevan justamente la educación en sí en valores, que es en sí el respeto, la empatía, la tolerancia dentro de casa, ¿no? Así como la educación también emocional, de poder identificar en qué momentos me encuentro con ira, en qué momentos me siento frustrado, cómo uno reacciona ante esos eventos, ¿no? Tener esos espacios también en la familia donde puedan compartir los tiempos con sus hijos y poder en sí conversar situaciones que han vivido dentro del colegio, situaciones externas de cómo sus hijos afrontan esas situaciones de vivencia, ¿no? También podemos ver en sí que tienen que tener también el colegio y la familia bastante comunicación, ¿no? Que las familias deben también participar en los programas de prevención del bullying que imparten los colegios, también conocidos como son las escuelas de padres, ¿no? Entonces, es muy importante de que puedan los padres poder también ser conscientes dentro de casa si están viviendo también situaciones de violencia o agresiones en la casa, ¿no? Cómo se manejan también estas situaciones en casa y cómo reaccionamos nosotros ante las diferentes emociones que uno tiene en casa, ¿no? Entonces es muy importante por eso poder prevenir estas cosas en la familia, ¿no? En nuestro diario vivir. Interesante. Y de acuerdo a ello, ¿qué aspectos nosotros debemos identificar, ¿no? ¿Qué aspectos debemos identificar en el escolar para poder acudir o llevarlo a un especialista? Debemos estar alerta en sí en diferentes señales, ¿no? En el agredido y tanto en el agresor. En el agredido podemos ver que puede faltar constantemente a las clases, ¿no? Empieza a dar un descenso brusco en lo que es su rendimiento escolar, empiezan a bajar sus notas, ¿no? Podemos observar síntomas depresivos, de repente de ansiedad, de tristeza, apatía, sentimientos de culpa, irritabilidad, ¿no? Conductas de huida, no querer ir más al colegio, de evitar el colegio o amistades también, baja autoestima, problemas de autocontrol, y también pueden tener llantos incontrolables, ¿no? De un momento a otro.
Ahora, en el agresor podemos ver justamente la impulsividad del adolescente, ¿no? Del niño. El, en sí el bajo autocontrol, insulta constantemente, de repente acciones agresivas verbales y físicas, ¿no? Que se puede ver en el hogar o con sus compañeros, ¿no? O también amigos dentro del barrio también, ¿no? Sin embargo, tenemos niveles escolares, ¿no? Primaria, secundaria, y dentro de ese panorama holístico podemos ver escuelas privadas y escuelas públicas donde las realidades son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces eso me conlleva a hacerte la siguiente consulta: si consideras que las escuelas, ¿no? Tomando en el panorama general o situándonos en los casos específicos donde han sucedido las violencias en las últimas noticias que han salido en los medios, ¿no? En Piura, en provincia, ahora en Surco también, en San Miguel. ¿Consideras que las escuelas aún carecen de elementos de contención para estos casos? Pues sí, ¿no? Existe la ley que es el 29719, que es considerada la ley anti-bullying, que promueve en sí la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿no? Esta ley tiene en sí la finalidad de proponer mecanismos para el diagnóstico, tanto prevención, sanción y erradicación de la violencia, ¿no? La intimidación que puede existir, el hostigamiento u otro acto de acoso entre alumnos, ¿no? Y hay puntos que se deben de considerar. Número uno es que existan estos profesionales psicólogos también que puedan realizar el programa y seguimiento respectivo. Según la ley, los colegios pueden contar con este apoyo psicológico, ¿no? Y en algunos colegios cuentan con pocos profesionales psicólogos para la cantidad de alumnos y casos que se presentan, ¿no? Debemos también en sí considerar que el psicólogo educativo cumple una función específica dentro del colegio y hay casos que requieren en sí una intervención de un psicólogo clínico. Otro punto a considerar es que también se puedan trabajar con los docentes, que tengan la capacitación respectiva para poder ser asertivos también dentro de clase con los alumnos, ¿sí? Y cómo van a manejar de manera adecuada estos conflictos, ¿no? Y punto número 3 es que trabajen en sí de manera conjunta el colegio junto con los alumnos, junto con los padres de familia, ¿no? Debemos ver que esta situación es una oportunidad de aprendizaje entre todos en sí, ¿no? Entendamos que son jóvenes que también requieren el apoyo para poder enfrentar esas situaciones de violencia y aprender a poder gestionar esas emociones, ¿sí? Y que no se muestren de manera impulsiva, como hemos estado observando en todos estos casos, ¿no? Y aprender en sí a ser empáticos y actuar de manera asertiva, poder saber medir las consecuencias de estos casos, ¿no? Que hemos visto demasiada agresión, ¿no? En todas estas noticias que comentas. Entonces hay padres que también no se muestran dispuestos y también comprometidos a poder escuchar en estas escuelas de padres y participando en sí en los talleres de prevención, ¿no? Entonces, por ello es que todavía falta trabajar estos aspectos, ¿no? Y hacerlo mucho más dinámico e integrador, de manera de que todos podemos aprender de esto y también darle la importancia del caso. Sí, justo lo que has mencionado resulta muy importante, ¿no? Hay momentos, tú puedes encontrar una variedad de familias en las que quizás a la primera pueden aceptar la ayuda, pero hay otros que se van a mantener reacios, ¿no? Nuevamente con los casos que han salido, donde no solamente entre alumnos se pelean, sino que los propios padres de familia agreden al alumno agresor de su hijo, o entre los propios padres en la salida se encuentran y se enfrentan y lastimosamente hay grabaciones, esto se publica en las redes sociales, no es que un camarógrafo de algún medio de comunicación o noticiero va y graba porque le avisa, no, los propios escolares con los celulares lo utilizan para publicar en sus redes sociales estos lamentables actos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o qué estrategia se debe realizar para que precisamente en los casos en que padres, que familias
se muestren reacios, ¿no?, a recibir este apoyo, ¿no? ¿Qué estrategias la escuela, principalmente, que es la que recibe a los alumnos, se tiene que realizar para que esto no sea un motivo más para continuar con este círculo vicioso? Ujú. Sí, por eso es muy importante al momento de detectar estas circunstancias, ¿no? Es necesario que se actúe de manera inmediata y de manera conjunta, ¿no? Entonces debe existir un protocolo establecido en sí por la institución, por los centros educativos, donde también tenga conocimiento los padres, ¿no? Es por eso que es muy importante de saber también cómo la institución maneja estas circunstancias de tranquilidad también hacia los padres y saber que es un medio en sí para poder ayudar a estos jóvenes, ¿no? Entonces, al poder identificar y saber cuáles estos son los protocolos, entonces tendremos padres que también sean cada vez más asertivos, ¿no? Entonces, primero, en primera instancia, tenemos que ver de cómo vamos a proteger a este agredido, ¿no? Informar en sí de la situación a los que están, los que intervienen, ¿no? Tanto la institución, los alumnos, el agredido, el agresor, ¿no? Y también las familias del agredido y del agresor, ¿no? Y en sí también garantizar en sí la confidencialidad, ¿no? No tiene por qué estar divulgándose todos los detalles a todos, ¿no? Aunque ya en algunos casos, como mencionas, ya con esta tecnología del Facebook, el Instagram y N de cosas, hasta TikTok, pues se va mostrando eso. Entonces tenemos que saber cómo vamos a manejar y cómo vamos nosotros a actuar, ¿no? ¿Cuál es nuestra perspectiva ante esta situación? Y también con esto contagiar a los padres, también a los alumnos, a sensibilizarse, ¿no? Entonces, en primera instancia sí es buscar esa solución y en sí empezar a conciliar entre la víctima, el agresor y los espectadores, porque los espectadores están actuando de manera pasiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que uno toma? No solamente ver y divulgarlo, sino cuál es mi apreciación y si esto es adecuado y es de apoyo hacia el agredido, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir trabajando. Y posteriormente también debemos de ver un acompañamiento terapéutico, en muchos casos, porque puede ocasionar, pues claro, un trauma, ¿no? En ese adolescente, ¿no? Hay consecuencias como ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando de manera conjunta y tener muy claro cuáles son esos protocolos, ¿no? Tanto la institución como los padres y el alumnado también. Sí, justo una palabra clave ya para poder ir terminando: los protocolos, las normas de convivencia, ¿no?, que cada escuela, que cada institución educativa debe enseñar, debe impartir a los alumnos y también a los docentes y a los padres de familia. Entonces, de acuerdo ello, uno conlleva, ¿no? Así como tenemos una constitución, tenemos normas, leyes que ya a una edad adulta, si uno comete una infracción o un delito, es sancionado, ¿no?, o preso. En los casos de los escolares, se pueden ir estableciendo precisamente esas correcciones, esos correctivos, ¿no?, hasta llegar a un punto de separarlos de la escuela, ¿no? Hay algunas instituciones que lo hacen, quizás otras no, quizás otras permanecen con los propios alumnos. ¿Cuál es la postura con respecto a este tema de acuerdo a tu experiencia, Rose, Mary? Es dependiendo de la circunstancia de cuáles han sido, ¿no? Porque como dice, hay situaciones que se presentan dentro del colegio, no puede ser, que pueden ser manejados dentro de la institución, como otros que ya ameritan otro nivel, ¿no? Porque si en un momento de casualidad, entre comillas, un niño o un adolescente termina lastimando o matando a alguien, entonces ya eso pasa por otro aspecto también legal. Entonces, hay cuestiones que hay que tener claro dentro de la institución y que se pueden manejar. Y hay otros que no, ya escapan de eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante de que dentro de estos protocolos y también en el área de prevención, pues los alumnos también tengan claro cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande.
¿no? Entonces, este es el momento justamente de poder ver la sensibilización entre todos, ¿no? Entonces, ante tantos casos que se van presentando, es muy importante ahora tocar estos temas dentro de las aulas también, para saber y identificar también, porque estos alumnos o jóvenes que están siendo muy impulsivos también vienen de familias que también han sido lastimados en cuestiones de violencia, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo los vamos a ayudar. Uh-huh. Te agradezco. Para finalizar, por favor, coméntanos cuáles son tus últimas recomendaciones con respecto a estos casos y cómo podemos encontrarte. Si algún padre de familia que quisiera poder ubicarte, ¿cómo lo hacemos? Por favor, coméntanos. Hay una página que justamente promociona o, bueno, incentiva justamente a poder comentar casos de bullying, que es el CICB. Entonces, los padres que puedan ingresar y los alumnos también a poder denunciar, o compañeros que están observando y no saben qué cosa hacer, puedan ahí también buscar ese apoyo. Y sobre todo también a las personas que están cercanas, ¿no? Entonces, si es la misma institución, si hay algo que uno observa, conversemos con la institución. Si al ver que no hay una reacción, también comunicar al CICB. Entonces, la idea es que justamente podemos nosotros abrir estos espacios y poder comunicar lo que nos está pasando, ¿no? Y tomar acción. Entonces, eso es lo más importante. Y bueno, en relación al contacto, pues está el consultorio de Delma, en el cual también actualmente estoy ahí atendiendo. Entonces, el correo ahí estaré dejando, también el número de teléfono para cualquier consulta, ¿no? Y el correo también personal, ¿no? Entonces, para cualquier duda y consulta que quieran o contacto que quieran también tener conmigo. Sí, muchas gracias, José, más bien por este tiempo, y qué bueno poder hacer mucho énfasis y poder trabajar esto, ¿no? Poder trabajar el anti-bullying. A ti ha sido la psicóloga, psicoterapeuta, especialista en familia, niños y adolescentes, Rosemary Escalante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya saben, todos ustedes, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Mi nombre es José Cruzado Gamboa. Comenten, compartan en sus redes sociales para que más personas se enteren de ese tema. Conmigo será hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Rosemary.